Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estos bolígrafos decorados que son perfectos para regalar en estas graduaciones que se aproximan. Están hechos a crochet y tienen una altura de 9 centímetros. En este video veremos cómo se hace el cuerpo base y el birrete, que son patrones exactamente iguales para los dos muñequitos. Y veremos el detalle del niño. Así que, si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en color piel, negro, amarillo canario. Ocuparé un color café oscuro. Esto ya dependerá del color que ustedes le quieran hacer el cabello. Un ganchillo de metal del número 2 y otro del número 4. Pinzas, un pincel, aguja caneva sin punta, tijeras, un par de ojitos de seguridad con un ancho de 5 milímetros con sus respectivos seguros. Un poco de rubor, ocuparé un poquito de silicón líquido frío, lo pueden sustituir por el silicón caliente. Y fibra sintética para rellenar, de esta que ocupamos para rellenar almohadas. Comenzaré con mi hilaza en color negro. Ocuparé el ganchillo de metal del número 2. Realizo 8 cadenas. Voy a tomar la primera cadena que hice y uno esta fila con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto haré un punto bajo. Voy a tomar esta hebra que me queda y la voy a ir pasando por atrás. Cada vez que haga un punto, tomo la hebra para que se vaya escondiendo. En este mismo punto hacemos un punto bajo. Y toda la fila tomaré la cadena que sigue, hago un punto bajo. La siguiente cadena, un punto bajo. Y terminaré con 8 puntos bajos. Ahora, aquí tengo este pequeño puntito, no lo voy a realizar porque aquí ya completé mis 8 puntos. Lo ignoraré y me voy hasta el primer punto que hice. Uno con un punto deslizado, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Y haré un punto bajo por cada punto. De aquí hasta la fila número 9. Esta es mi fila número 2. Son 8 filas de puntos bajos. Esta hebra ya la puedo recortar. Y una vez más, aquí ya completé mis 8 puntos. Voy a saltarme este último y tomo el primer punto que hice y cierro esta fila con un punto deslizado. Y así continúo hasta la fila número 9. Aquí ya terminé la fila número 9. En el primer punto que hice, uno con un punto deslizado y recorto. Meto mi ganchillo en este mismo punto y paso esta hebra hacia atrás. Ahora, en el mismo punto
donde introduje esta hebra, meto el ganchillo. Esta hebra negra la voy a ir llevando por la parte de atrás del tejido y tomo mi hilaza en color piel. Hago una cadena para fijar y ya tomo las 2 hebras que me quedan para irlas tejiendo. En este mismo punto hago un aumento, 2 puntos bajos en un mismo punto. Y en toda la fila haré lo mismo, un aumento por cada punto, llevándome estas 2 hebras por la parte de atrás. Al final debo obtener 16 puntos bajos. Para terminar nuestra fila número 10, en el primer punto que hice cierro con un punto deslizado. Recuerden que este último punto parece que me falta tejerlo, pero no. Con este es con el que cerramos para un punto deslizado. Entonces aquí en el primer punto cierro con un punto deslizado. Esta hebra que me quedó ya la puedo recortar. Comienzo mi fila número 11, hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Aquí ya terminé mi fila número 11, terminé con 24 puntos. Voy a ignorar este último, me voy al primero que hice y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y comienzo mi fila número 12. En este mismo punto hago un punto bajo, 2 y 3. Y en el que sigue un aumento. Esta secuencia la voy a seguir toda la fila. Un punto bajo, 2 y 3. Y en el que sigue un aumento. Y al final de la fila debo obtener 30 puntos bajos. Aquí ya terminé mi fila número 12. En el primer punto que hice cierro con un punto deslizado. Para mi fila número 13 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Y continúo con un punto bajo por cada punto toda la fila de esta y hasta la fila número 18. Son 6 filas de puntos bajos, conservando los 30 puntos. Aquí ya he terminado mis 6 filas de puntos bajos. Colocaré el inicio hacia atrás. Doblaré el tejido, calculando que esta parte quede justo a la mitad. Ahí está. Con un alfiler voy a marcar de este otro lado cuál es la mitad. Ahora contaré 6 filas a partir del cambio de color. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Y entre la fila 6 y 7 es donde pongo la marca. Ahora con otro alfiler, que este sería mi centro, contaré 3 puntos hacia los lados. 1, 2 y 3.
Aquí coloco el que sigue. De este lado lo mismo, 1, 2 y 3. Y debe estar a la misma altura de donde colocamos la marca. Continúo con la fila número 19. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Y en el que sigue una disminución. Esta la haré tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue una disminución. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Termino mi fila con un punto deslizado. Continúo con la fila número 20, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue una disminución. Y continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Cierro esta fila con un punto deslizado. Continúo con la fila número 21, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Y en el que sigue una disminución. Haré esta misma secuencia toda la fila. Un punto bajo y en el que sigue una disminución. Al final deben quedarme 12 puntos bajos. Antes de continuar, empezaré a rellenar con la fibra sintética. Continúo con la fila número 22, subo con una cadena y desde el primer punto haré una disminución. Haré un total de 5 disminuciones, por lo que al final deben quedarme 7 puntos bajos. Aquí ya puedo recortar. Con una aguja pasaré por cada una de las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos en forma de zigzag. Jalo esta hebra para cerrar. Introduzco la aguja justo aquí en el centro y salgo por cualquier otro. Vuelvo a ajustar. Tomo cualquiera de las hebras que estén cerca y fijo con un nudo. Tenso fuerte, meto mi aguja en este mismo orificio. Salgo por cualquier otro y pierdo un poquito de esta hebra por dentro del tejido. Y recorto.
Para realizar el cabello tomo la hilaza en color café, hago un anillo mágico. De 8 puntos. Enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. Esta es mi fila número 1, continúo con la fila número 2 en este primer punto que hice. Y haré un aumento. Puedo utilizar un pequeño seguro para marcar el inicio de cada fila. Aquí en el primer punto que hice. Y durante toda la fila hago un aumento por cada punto. Al final obtendré 16 puntos bajos. Antes de continuar, jalo la hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y continúo de la misma manera el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 32 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré un punto bajo por cada punto. No haré ningún aumento de esta fila y hasta la fila número 10. Son 6 filas de puntos bajos, conservando los 32 puntos. Aquí ya he terminado mis 6 filas de puntos bajos. En el siguiente punto hago un punto medio alto. En el mismo punto, 2 puntos altos. 1 y 2. En el mismo punto, un punto doble alto. Y por último, en el mismo punto, un punto triple alto. Me voy a saltar este punto que está aquí al lado, 2, 3 y hasta el punto número 4 hago un punto deslizado.
Aquí dejo una hebra larga porque con esta vamos a coser a la cabeza. Para colocar el cabello, esta parte que le hicimos va a ser su fleco. Yo se lo voy a colocar de lado, encima del ojito del lado derecho. Por ahí más o menos. Debo cerciorarme que el cabello quede bien a ras en la parte de la nuca. Y que de los lados quede exactamente igual. Entonces debo calcular que si aquí tengo 4 puntos después del ojo hasta la orilla de donde llega el cabello, de la misma manera quede de este lado. Entonces tengo que mover para que queden igual. Ya serían 3 puntos y 3 puntos de este lado. Entonces esa sería la posición. Con una aguja voy a comenzar aquí en el último punto que hice. Introduzco la aguja en este mismo. Me voy hasta la base de la cabeza. Voy a coser todo alrededor, pasando por cada uno de los puntos. Voy a ir en forma de zigzag, de arriba hacia abajo, paso a la base y de abajo hacia arriba. Y así continúo toda la orilla. Cuando lleguen a la parte del fleco, únicamente le voy a pasar unos puntos justo por aquí en medio. Si los paso toda la orilla, lo que voy a hacer es quitarle un poquito de movimiento y no quiero que se vea completamente plano. Aquí ya llegué al punto de inicio. Voy a cerrar con un nudo tomando la hebra que está por debajo. Introduzco mi aguja en este mismo punto y pierdo por dentro del tejido. Y aquí ya puedo recortar. Para realizar las cejas, corto un pedacito de la hebra en color negro y divido por la mitad. Mi hebra tiene 6 cabos. Me voy a quedar con 3. Colocaré unas marcas para realizar las cejas. Sobre la fila que está arriba del ojo, cuento un punto hacia afuera y aquí pongo el primer alfiler. Para la parte de arriba, subo una fila, regreso a un punto y aquí sería la segunda marca. Lo mismo del otro lado. Sobre esta fila, un punto hacia afuera, pongo la primera marca, subo una fila y regreso un punto. Esas serían las marcas para las cejas. Introduzco la aguja por cualquier otro orificio y salgo en la primera marca. Dejaré solo ese pedacito.
Voy a la siguiente marca, retiro, salgo a la siguiente. Y regreso hasta el orificio en donde comencé. Retiro, hago un par de nudos para realizar la nariz. Recorto un pedazo largo de hilaza en color piel, tomando en cuenta la línea que conecta a un ojo con el otro, que justo aparece a la mitad. De ahí bajo una fila. En esta fila tengo 5 puntos. Voy a tomar justo el de en medio. Ahorita entro por cualquier otro y abarco el grueso del punto. Dejo esa hebra ahí cortita. Tomo el ancho del punto. Y ahí quedaría. Voy a darle unas 3-4 vueltas más o menos. Para realizar el birrete tomo la hilaza en color negro y hago un anillo mágico. Sigo ocupando el ganchillo del número 2. Hago 6 puntos bajos dentro del anillo. Enderezo los puntos y jalo esta hebra del inicio para cerrar. Esta es mi fila número 1. Cerraré con el primer punto que hice haciendo un punto deslizado. Para mi fila número 2 subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento. Y haré un aumento por cada punto toda la fila hasta obtener 12 puntos bajos. Para cerrar esta fila, este último punto que se ve aquí no lo voy a hacer porque pertenece a donde cerramos con el punto deslizado. Entonces tomo el primer punto que realicé y cierro con un punto deslizado. Para mi fila número 3 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Cierro mi fila número 3 con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Esta es la fila número 4. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Continúo con 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio
para cerrar este orificio que se forma al principio. Cierro esta fila con un punto deslizado. Para mi fila número 5 haré 2 cadenas. Y en este mismo punto voy a hacer un punto alto, pero tomando únicamente la hebra que está por delante. Un punto alto. En el mismo punto, un punto medio alto, igual solo tomando esta hebra. Toda la fila la haré con el punto delantero. En el punto que sigue hago un punto bajo solo con la hebra de adelante. Haré un total de 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el que sigue un punto medio alto. En el mismo punto, un punto alto. Y en el mismo punto, un punto medio alto. Continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el que sigue un punto medio alto. En el mismo punto, un punto alto. Y termino con un punto medio alto. Continúo con 5 puntos bajos, uno por cada punto. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el mismo punto, un punto alto. Y termino con un punto medio alto en el mismo punto. Continúo con 5 puntos bajos, uno por cada punto. Y aquí, para cerrar mi fila, tomaré justo la segunda cadena que hicimos. Subimos con 2 cadenas y tomo la segunda. Y cierro con un punto deslizado. Continúo con la fila número 6. Subo con una cadena y en este mismo punto ya tomo el punto completo. Hago 2 puntos bajos, es decir, un aumento. Hago una cadena y otro aumento más en el mismo punto. En esta fila ya voy a tomar el punto completo. Continúo con un punto bajo por cada punto hasta llegar a la otra esquina. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ya llegué al punto de en medio, que es justamente el pico del cuadrado. En este punto hago un aumento, una cadena y en el mismo punto otro aumento.
Voy a repetir lo mismo todo alrededor. En las puntas es un aumento, una cadena, un aumento y continuando con puntos bajos. Siete puntos bajos, en el que sigue un aumento, una cadena y un aumento en el mismo punto. Continúo con 7 puntos bajos. Llegué a la siguiente esquina, hago un aumento, una cadena y en el mismo punto un aumento. Y termino con un punto bajo por cada punto. Y aquí para terminar voy a unir con un punto deslizado en el primer punto que hice. Dejaré una hebra larga para poderle dar el terminado a toda la orilla. Y jalo. Para darle un poco más de firmeza a nuestro cuadrado, pasaré por cada uno de los puntos. Continúo así todo alrededor. Aquí ya terminé toda la orilla, ya llegué al punto de inicio. Aquí fijo con un nudo tenso fuerte y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido. Y recorto a ras. Esta hebra del inicio la puedo recortar solo un poquito. Ahora, por el lado de atrás quedaron estas hebras que se ven aquí, justamente hacen el círculo, que es cuando hicimos la fila de puntos delanteros. Y estas hebras son las que voy a tomar. Entonces, puedo comenzar desde cualquier punto. Vuelvo a tomar mi hebra en color negro. Fijo con una cadena. Esta hebra la puedo ir llevando por detrás. Y haré un punto bajo en este mismo punto. Un punto bajo por cada punto, todo alrededor. Y voy llevando esta hebra justo por detrás. Para cerrar esta fila tomo el primer punto que hice y hago un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Haré una fila igual de un punto bajo por cada punto, toda la fila. Aquí para terminar, en el primer punto que hice, uno con un punto deslizado y dejaré una hebra un poquito larga para poder coser a la cabeza. Y jalo. Para realizar el fleco o borla del birrete, tomaré el grueso de 2 dedos y daré
unas 5 o 6 vueltas. Aquí dependerá de qué tan grueso quieran el fleco. Corto. Tomo otro pedacito. Y justo por la mitad paso por el medio y tomo estas dos puntas y las paso por el medio. Recorto otro pedacito. De nuevo parto por la mitad. Haré lo mismo que en esta parte, estas dos puntas las paso a través de este. De separación dejaré más o menos 1 centímetro, un poquito menos. Ajusto, tenso bien, enrollo esta hebra. Ahora la otra, pero en sentido contrario. Aquí anudo. Ahora con una aguja estas hebras las voy a pasar por debajo de las hebras que utilizamos para enrollar. Haré lo mismo con esta otra. Ahora a una de las puntas, estas que terminaron por encima, también las voy a pasar a través de estas. Y ahora sí puedo recortar. Dejaré más o menos 1,5 centímetros y emparejo todas las puntas. Ahora tomo el birrete y paso esta hebra justo aquí en el centro, en el anillo mágico. Yo dejé 5 centímetros de aquí de la base de la borla hasta el anillo mágico. Son más o menos 5 centímetros. Y ya del otro lado fijaré con un par de nudos. Ahora colocaré el birrete. En esta parte también es opcional si ustedes quieren dejar el birrete completamente derecho, justo por encima de la cabeza, o lo quieren de perfil. Yo lo colocaré así de lado, que esté ligeramente inclinado. Y ya con una aguja tomaré de la base de la cabeza y comenzaré a coser todo alrededor. Aquí sugiero que se apoyen de algún alfiler para que no se mueva el birrete. Y así continuaré cosiendo todo alrededor. Antes de cerrar por completo, rellenaré con un poquito de fibra sintética
para que le dé un poquito más de forma al birrete. Aquí ya llegué al punto de inicio y voy a fijar con un nudo. Tenso fuerte, meto la aguja en este mismo orificio y pierdo un poco de la hebra por dentro del tejido. Y aquí recorto a ras. Utilizaré un poquito de rubor y un pincel y en forma circular por debajo de los ojos comienzo a pintarle sus chapitas. Pasaré un poquito también por encima de la nariz. Para realizar la estola o banda de graduación, tomo la hilaza en color amarillo canario y el ganchillo del número 4. Realizaré un total de 23 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo y durante toda la fila haré un punto bajo por cada cadena. Aquí ya terminé toda la fila. Recorto. Jalo y con una aguja voy a asegurar este punto haciendo un nudo. Pierdo un poquito de esta hebra por dentro del tejido. Y aquí recorto a ras. Lo mismo haré con esta. Ahora colocaré esta estola. Voy a calcular la mitad y esta parte va a ir justo detrás del cuello. Y la voy a pegar con un poquito de silicón. El silicón que pueden ocupar es silicón frío o silicón caliente. Ya es a su elección. El silicón frío, el único problema que tiene es que tarda un poquito más en secar. Voy a colocar una pequeña gotita. Y coloco otro poquito, una tira pequeñita, muy finita, para que no se salga el silicón del tejido. Y lo pego ligeramente curveado hacia abajo. Sostengo un momento para que seque. Pueden ocupar lápices o bolígrafos. Tiene el tamaño ideal para cualquiera de los dos. Y es así como hemos terminado nuestro bolígrafo decorado. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, pueden regalarme un like y suscribirse a la página si es que aún no lo han hecho, que con esta acción me apoyan muchísimo para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.